¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver en ello? Eh, por ejemplo, la SBS, algo que también cuando yo he estado ya en el rubro financiero, algo que validaba mucho es el tema de la atención al cliente. Por ejemplo, el banco tiene un horario de apertura, ¿cierto? Entonces, aparte de regular el origen de fondos, ¿no? Que viene a ser de dónde proviene el dinero, también regula el banco en el sentido de la atención al público. Por ejemplo, un banco o una financiera nunca puede cerrar sus puertas. ¿Por qué? Porque está estipulado de que tiene un horario de atención. ¿Por qué? Porque primero el banco cobra ciertas obligaciones, ¿cierto? Como los préstamos y está el cliente obligado en pagar. ¿Qué pasaría si una agencia cerrase sin previo aviso? Siempre tiene que tener una agencia que le respalde. Si no lo tuviese, por ejemplo, me voy a poner un caso. Me voy a inventar que en la ciudad de Puno no existe una agencia. En este caso vamos a poner un ejemplo del banco Scotiabank. Ya sabemos que hay una agencia, sí. Una agencia próxima es la de Juliaca. Pero ¿qué pasaría si no existe la de Juliaca y no está cerrado? Inmediatamente la SBS interviene en el sentido de aplicarle una multa. ¿Listo? Y esta multa puede variar de acuerdo a las incidencias y eso se castiga con UITs, ¿de acuerdo? Entonces, la SBS no solamente regula el tema de poder detectar el lavado de activos, sino también la importancia de la atención de que fluya de la forma regular, ¿de acuerdo? Listo. A ver, de repente tenemos alguna pregunta hasta aquí. A ver, los leo. Ya, no hay ninguna consulta. Vamos continuando con ello. Y el siguiente punto que vamos a tocar es el mercado de valores, la Superintendencia de Mercado de Valores, que lo podemos encontrar como una abreviatura de SMB. ¿Qué quiere decir esta institución? Es la Superintendencia de Mercado de Valores, como su nombre lo dice, pero es un organismo técnico especializado en tener una finalidad, que cuál es velar la importancia, o en este caso, eh, la protección de los inversionistas, ¿no es cierto? La transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de la información. Por ejemplo, justo les comentaba al inicio de la clase, ¿no? El tema de los superavitarios y los deficitarios. ¿Quién es el intermediario? Los bancos, ¿no es cierto? Vamos a llamar las instituciones financieras, porque bancos puede ser aquí en Perú, tenemos a Scotiabank, tenemos a BCP, tenemos a Interbank y entre otros, ¿no? Que son los bancos más reconocidos. Dentro de ello ingresan las financieras, ¿no? Por ejemplo, antiguamente antes era la financiera Credit Scotia y ahora que es una venta del Banco Santander, ¿no es cierto? También tenemos la financiera, que es un Mi Banco. Y adicional a ello tenemos, entre otras, financieras y cooperativas o en este caso cajas municipales. ¿Listo? Entonces, este organismo se indica, por ejemplo, a velar el tema de las tasas de interés, que estemos en el banco relacionado a ya sea tus ahorros, préstamos, ¿no? Todo ello se regula. ¿Junto con quién? Junto también a la SBS, porque ningún banco puede, por decir así, poner una tasa de interés alta sin que estas superintendencias hayan intervenido. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No tenemos dudas. Muy bien. Vamos a pasar a otro tema también muy bonito, que es el encaje bancario. ¿El encaje bancario en qué nos puede ayudar? ¿O qué es el encaje bancario? El encaje bancario es una medida que el Banco Central de Reserva del Perú, bueno, los que no son del país, por ejemplo, ¿no? El BCRP es como decir, la casa de la moneda, ¿no? Es la casa de los billetes, quien hace los billetes en el sentido de que se encarga de circular, de que, por ejemplo, encontramos de repente billetes falsos, son los entes encargados únicamente de poder
realizar la supervisión de ello. Entonces, el encaje bancario se utiliza para regular la expansión del crédito y la liquidez del sistema financiero. Por ejemplo, el encaje bancario, el objetivo es aumentar la oferta de dinero en la economía. Quiere decir, el nivel de reservas exigido para los bancos. De esta manera pueden utilizar esa parte de las reservas para generar más dinero. Y también otro objetivo que tiene es disminuir la oferta de dinero en la economía. Quiere decir el requerimiento mínimo de reservas. Por ejemplo, algo muy bonito que ha pasado aquí en nuestro país es cuando se generaron la impresión de nuevos billetes, de nuevas monedas. ¿Para qué? Para poder imprimir más billetes y en este sentido pueda estabilizarse la economía en el país. ¿Listo? Entonces, con ello, también, ¿qué es lo que vemos? Esta tasa o este encaje bancario, ese requerimiento, o bueno, es un instrumento tradicional de la política monetaria, el cual se utiliza desde los inicios de la banca central a nivel mundial. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar un poquito del Banco de Reserva del Perú. El Banco de Reserva del Perú es una constitución que establece la finalidad que es preservar la estabilidad monetaria, como ya se había indicado, lo que viene a ser el encaje bancario. ¿Listo? Con este objetivo, el Banco Central implementa su política monetaria mediante un esquema de metas explícitas de inflación. ¿Qué quiere decir? Con un rango de tolerancia de una variable entre 1% y 3%. ¿Listo? Entonces, estas instituciones, ¿a qué nos ayudan? A que nuestro sistema financiero, ¿listo?, pueda darse de un financiamiento correcto, en el sentido de que el ahorrista tenga la confianza de poder depositar el dinero y con ello también pueda el banco, con el dinero que generan los ahorradores, salen los préstamos. Por eso siempre cuando nosotros vamos al banco tenemos una tasa de interés más elevada, ¿no? O bancos diferentes te ofrecen una tasa distinta, ¿no?, de interés. Es de acuerdo también a las políticas que ellos manejan junto a la regularización de la SBS. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, pongo mi ahorro, ¿qué ha pasado aquí en Perú, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, el Credit Corp. En un momento fue una cooperativa, había mucha gente, amistades también, que han ahorrado ahí. Claro, porque la tasa de ahorro nos ofrecía 15, 8%, ¿no? Cuando en el banco te ofrecen 3, a veces 4, no dice, ¿por qué me pagan tan poquito, no? ¿Y qué sucede? Sucede, pues, ¿no?, de que cuando no está con el fondo de seguro de depósitos, ¿qué pasa? Lo pierdes todo, absolutamente todo. Entonces, es importante este tema del sistema financiero en el sentido de que tengamos regulado, ¿no?, estos intermediarios financieros. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros realizamos los préstamos, por ejemplo, algo que siempre he escuchado por ahí, dicen, no, ¿qué pasa si no pago? No pasa nada. No, pasa muchas cosas, como por ejemplo, que esto es reportado en la central de riesgos y obviamente qué es lo que sucede por nuestro lado. Como institución bancaria, pues vamos a tener que llamarte y cobrarte, y decirte, hay que regularizar el pago. Por ejemplo, les comparto algo personal. Yo que he salido del área operativa y del área comercial, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, negociar la deuda, ¿no? En este caso, para que se pueda cancelar de alguna manera, por ejemplo, ya sea con una reprogramación, ¿no?, que lo hacen en la misma agencia, o también se deriva a un área de castigo y en ello se generan pues las llamadas, las famosas llamadas donde dicen ya pague su crédito o genere el pago inmediato, ¿no es cierto? A ver, dice aquí una pregunta. ¿La SBS también regula las cajas? Por supuesto que sí. Sí, toda institución financiera regula la SBS. Por ejemplo, si se acuerdan de la Caja Sullana, que ya desapareció. Por ejemplo, en la Caja Sullana, yo de hecho trabajé ahí en algún tiempo, o sea, hace más o menos 5 años atrás, que empecé como cajera ahí. Sí era regulado. ¿Y qué era lo bonito de esta caja? Por ejemplo, que siempre tenían al día el tema del tarifario. ¿Listo? En un banco siempre vas a encontrar el tarifario. ¿Por qué es importante eso? Porque la SBS también viene a regular ello. Si un banco o una caja, una financiera, no tiene regulado su tarifario tal como indica en su página web, por decirlo así, también se le penaliza al banco o a la financiera. ¿Listo?
Ahora, el encaje bancario quiere decir que se encarga de la circulación de la moneda. El encaje bancario, en realidad, ahí es donde se regula netamente lo que son las tasas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, eh, en este caso, por ejemplo, ¿cuánto puede aumentar el tema de, por ejemplo, ¿no es cierto? El tema de los depósitos o el crédito. ¿Cuánto más puede aumentar en ese aspecto, ¿no? En el tema para ya sean préstamos financieros o los activos o los pasivos del banco. ¿Listo? Y en ello también juega un papel importante junto al Banco Central de Reserva, ¿no? En este caso del Perú, ¿para qué? Para poder dar estabilidad a la moneda. ¿Correcto hasta ahí? A ver, aquí tengo otra pregunta. A ver, dice, el Lucero dice, cuando en una caja se le coloca a un prestamista como pérdida, ¿a qué se refiere? Ah, ya, por ejemplo, me voy a poner en el caso de que Lucero ahorita le llama al banco, le dice, señorita, le estoy ofreciendo 50.000 soles para que lo pague, no sé, en 4 años. ¿Listo? Pero Lucero va pagando muy bien los 2 años, de repente tiene un accidente y pues o queda un despido de, no sé, de trabajo, o de repente no le va bien en su negocio y no paga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros dejamos de pagar más de 90 días en automático, primero existen 4 tipos de calificaciones ahí, por ejemplo, ¿no? Que viene a ser la calificación normal, que son los clientes que pagan de 0 a 5 días, ¿no? De mora, o eso no se reporta, es un pago normal, ¿listo? Cuando ya pasamos el sexto al noveno día, ya se nos admite como dudoso, o en este caso, sí, miento, antes del dudoso viene el CPP, que son clientes con problemas potenciales, que es una calificación amarilla. Luego de ello viene el deficiente, que ya estamos pasando más de 3 meses, ¿listo? Y después de los 180 días, o en este caso más de 90 días, ya nos vamos a la calificación de pérdida. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estás reportado en Infocor. ¿Y qué pasa? Que pues tu calificación crediticia normal ya no es normal, ¿no? Sino se ve con una calificación más oscura, que es que te ponen en negrito. Y por ejemplo, cuando aquí, al menos en Perú, en algunas instituciones, ¿no? Te revisan si realmente tú cumples con tu obligación crediticia. Entonces, ¿eso en qué ayuda? ¿Qué es lo que ven las instituciones? ¿Cuán responsable es uno? ¿Listo? Puede pasarte cosas como lo que comenté en el ejemplo, que sí, en la pandemia, por ejemplo, hay muchos que han perdido trabajo, negocios, pero ¿qué pasa? Cuando no pagamos en un cierto tiempo, el banco tiene un área encargada de cobranza. O lo cobra el mismo banco o lo derivan a un estudio jurídico. Y ya cuando llegas a un estudio jurídico se entra a una negociación. ¿Listo? Ahora, hay otra pregunta que también nos pregunta. Ya no hay más preguntas, ¿no es cierto? Hasta ahí está consultado de sus dudas. Excelente. Entonces, creo que hemos avanzado muy rápido con nuestra presentación. Este es el caso en el caso de, por ejemplo, del reporte del sistema financiero. Ahora, algo que de repente se me pasó un poco de comentarles es cuando ustedes de repente, no sé si han ido a los que estamos aquí en el Perú, el tema de poder visitar el museo del del Banco Central de Reserva. Nuestra moneda, por ejemplo, ha pasado por como decimos, por muchas impresiones diferentes, ¿verdad? Porque vemos bastantes billetes de 100 soles que son distintos y vemos también, por ejemplo, los 5 soles o las monedas de sol misma, ¿no? Que tienen otro logo. Recordemos que todas estas impresiones que se realizan siempre tienen un objetivo. En este caso, cuando se imprimen más billetes, la idea de imprimir más billetes es porque va a haber más demanda y todo ello. Pero lo que se requiere es de que podamos evitarnos en este caso sería como un colapso de que el país entrara en una contingencia ahí se me fue el nombre. A ver, de repente alguien me puede ayudar por ahí.
tiene un nombre especial eso, cuando un país entra en una en picada, por decirlo así, ¿no? Y entonces se encuentra en una recesión. Entonces, para no entrar en ello, en este caso, nuestro Banco Central de Reserva evita ello, ¿no? Para la inflación. Muy bien, exacto. No, la devaluación es cuando la moneda se devalúa. En este caso podríamos pasar con el tema por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el dólar estuvo hasta abajo? No, pasando creo que hasta llegó un momento hasta los 2 soles, es cuando se devalúa. No, en este caso no, podría ser, es una inflación. Entonces, para poder nosotros controlar la inflación como tal, es donde el Banco de Reserva del Perú hace las impresiones de estos billetes, de estas monedas o billetes con el fin de poder estabilizarlo. ¿Listo? A eso se refiere. Y ahí sí o sí ingresa el Banco Central. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en ello, ahora, hay un tema que también, de repente hay algún otro tema que quisieran que onden de repente ahora, de repente para poderlos repetir, porque aún tenemos tiempo para poder revisar más. A ver, ¿qué factores incluyen a la desvalorización de la moneda? Puede depender mucho de nuestra estabilidad económica, por ejemplo. ¿Se acuerdan que en la pandemia hubo más el tema de los bonos y todo ello? Y no había más, por ejemplo, cada cierto tiempo el presidente decía, no, se va a repartir el bono de tal, ¿no? Y algunos, no todos, se llegaba a congelar con ello. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros pues, sacamos este tipo de ayuda, vamos a decirlo así, o del tema de nuestras reservas, sucede que puede ser que haya mucho menos dinero circulando para poder generar, ¿no? O sea, que se siga moviendo, sino va saliendo, va saliendo. Por ejemplo, les comento algo chiquito. En el banco, en un momento dado, hay dos situaciones que nos ha pasado. En la pandemia, no era difícil, por ejemplo, yo trabajaba en el banco Scotiabank, no era difícil el tema de entregar los bonos, ¿no? ¿Por qué? Porque la agencia como tal tenía el dinero suficiente para poder entregar bonos. Si bien es cierto, hubo mucha cola, ¿no? Para poder hacer esas entregas. Entonces, por ese lado el país está check, no había problema. ¿Qué pasaría, yendo a esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó cuando hubo en el año 2023, me parece que fue, donde justo pasó en el lado de la zona sur, que es en Puno, Juliaca, donde hubo estas balaceras y hubo muertos, ¿no es cierto? Hubo una protesta que duró más de 2 meses o un mes entero completo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, ahí, no es que no haya habido monedas o billetes en la ciudad como tal, sino que pasa cuando un país o una ciudad deja de circular, hacer negocios, ¿qué es lo que hace? No hay forma de poder hacer de que el dinero se tenga que no exportar, es remesar, o sea, entregar a la bóveda correcta en el sentido de que se pueda guardar, ¿no? Porque recordemos de que cada agencia tiene un monto en su bóveda que no debe de pasar. Entonces, esta pregunta que me mencionado, ¿en qué influye la desvalorización de la moneda? Puede ser en distintos factores, como esa huelga que, bueno, pasó en ciertas ciudades que ha impedido, por ejemplo, entregar a las personas de la pensión 65 o personas que van por su jubilación y no tienen el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el país entrara en una contingencia como eso, ¿no? Donde todos los bancos cierran y ya el país se va a alborotar porque es donde hay la circulación, donde el comerciante o la empresa tal guarda lo que recauda en el banco porque tiene ahí su cuenta de ahorro en el sentido de poder guardar por sus inversiones, por sus por su por su fondo de seguro, adicional a ello también por las acciones que tienen en el mercado de valores, ¿no? Entonces puede ahí influir eso. Por eso algo que pasó en la pandemia es que los bancos continuaron normal. ¿Qué hubiera pasado si hubiera cerrado? Probablemente hubiera habido un desorden total.
¿no es cierto? Entonces, ahí más o menos influye lo que es la desvalorización de la moneda. ¿Y qué pasaría? Los inversores que están en el país obviamente se irían retirando porque ya no habría una estabilidad como tal. ¿Listo? A ver, dice Lucero nuevamente. Muy bien, Lucero dice, si después de haber pasado los 4 meses me acerco a la caja y quiero pagar la totalidad. Sí, no hay un descuento porque aún están en un proceso de una mora temprana. ¿Listo? Entonces, en ello depende mucho también de las políticas que hay en la institución. Por ejemplo, les comento algo personal. Yo actualmente estoy también en un estudio de cobranzas que el BCP sí lanza, es el que he visto hasta ahorita, es el único banco que sí lanza descuentos muy buenos, pero no un descuento, por ejemplo, de 4 meses, no te van a descontar de repente tu deuda, sino, por ejemplo, ya tengo 7 años que estoy reportada y de repente pues debo 100.000 soles. En algún momento sí llega que se puede cancelar en un 90%. Pero, siempre hay un pero. El banco tiene un área de evaluación para ver si realmente este cliente califica para ello, porque puedes tener más de 1.000 días de castigo, pero no tienes ese descuento que de repente el cliente Panchito lo tuvo, ¿no es cierto? Entonces va mucho por las políticas de la institución. ¿Listo? Listo. Muy bonita pregunta, dice aquí Enrique, perdón, Eric. Si adelanta el pago mensual, ¿cómo hago para que no me cobren los intereses? Ya. Cuando nosotros sacamos un préstamo, ¿listo? Siempre, primero, vamos a diferenciar un préstamo personal por una tarjeta de crédito. ¿Listo? Cuando tú sacas un préstamo de una tarjeta de crédito, siempre la tasa va a ser más alta, lo cual no les recomiendo, chicos. Lo que sí les recomiendo es que de repente, si usamos en algún momento una tarjeta de crédito, puede ser para que acumules puntos, tus millas o lo utilices como pago inmediato. ¿Por qué? Porque al final lo que estás haciendo es bancarizarte. ¿Listo? Pero nunca recomiendo sacar dinero, salvo que tengas una emergencia de aquellas, porque la tasa de interés son, por ejemplo, 90, en algunos casos he visto 70, 60, dependiendo también de la categoría de tarjetas, entonces más alto. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, una campaña, por decirlo así, en el banco Interbank, ¿listo? Te pagan tu cuenta sueldo, vamos a hablar de una persona dependiente, y pues tú ganas de repente tus, no sé, 2.000 soles o 1.500, y de repente el banco te dice, te estoy ofreciendo por tener cuenta de sueldo conmigo 30.000 soles, ¿listo? Ahí te van a entregar un cronograma de pagos. Te dan a una tasa, no sé, me voy a inventar del 40% o del 30%, tú lo aceptaste para 2 años, todo bien ahí. Pero, ¿qué pasa si quieres pagar, estás pagando normal y de repente quieres que te cobren menos intereses? Recordemos de que a más tiempo el crédito, más interés pagas. A menos tiempo, menos interés. ¿Listo? Ahora, lo que yo puedo recomendarte es de repente sí, los primeros meses pagas bastante interés. Entonces, si tú quieres cancelar un crédito, por decirlo así, acá de 3 meses, lo puedes hacer. Pero recuerda de que tú vas a ver tu dinero y dices, no, de que he sacado 30.000 y ahora voy a pagar 33.000. ¿Por qué? Si solo he pasado 2 meses. Pasa por la tasa de interés, que es, por ejemplo, tenemos la TCA y la TA, que es la tasa efectiva anual, y el costo de, bueno, la otra es la tasa de costo efectivo anual. El costo es lo que todo te cuesta desde que el papel salió del banco, eso también te cobran. Ahora, tú puedes cancelar en 4 meses, no hay problema, lo pagas, no te pueden impedir el pago, salvo que siempre estoy ahí, chicos, si es que tienen amigos que trabajan en créditos, por ejemplo, en un analista de créditos que puede pasar en una caja, en una financiera, te van a decir, joven, señorita, no me pague ahora porque de repente se te antojó pagar a fin de mes. ¿Qué es lo que pasa? Que a tu asesor o tu analista, como lo llaman, le haces que le aumenten la meta para el mes. Entonces siempre se recomienda cancelar a inicios de mes por temas internos del funcionario que te está atendiendo, ¿no es cierto? Pero eso no influye en que tú puedas pagar cuando quieras tu crédito. Tú puedes hacerlo cuando tú desees. No hay una forma de que te digan, no lo pagues. Para eso existe la SBS que lo regula. ¿Listo? Eh, Creo que ahí, no sé si Lucero te contesté tu pregunta, espero que te haya ayudado, creo que abarca otro tema más. ¿Listo? Ahora dice, si adelanto el pago mensual, ¿cómo hago para que no me cobren los intereses? Creo que se parece mucho a la pregunta de Lucero, Eric. Dice,
Si adelantas, ahí vendríamos el tema de la amortización y, por ejemplo, que hablábamos de un caso de que tienes para 12 meses un préstamo, ¿no es cierto? De repente estás pagando de forma puntual, pagaste tu primer mes y en el segundo mes quieres hacer una amortización. Sí lo puedes hacer, puedes amortizar hasta con 100 soles, ¿listo? Pero siempre el banco te va a decir, no, gestione 2 cuotas, 3 cuotas, te va a decir, sí, ¿para qué? Para que haya una disminución significativa, ¿listo? O sea, sí puede existir el tema de que pueda amortizar con 100, sí lo hay, no te pueden impedir, ¿listo? Pero, ¿qué sucede? Que el banco, porque el tema de la reducción de las cuotas y todo, no lo hacen. Aparte, tampoco te conviene, ¿listo? No te conviene, ¿por qué? Porque cuando tú vas a ver tus 100 soles vas a decir que a cada cuota se ha ido 10 centavos, ¿no? Porque recordemos que en los primeros meses pagamos más interés, ¿listo? Ahora, con ello, recomendaría siempre cuando es reducción de plazo. ¿Por qué? Porque estoy amortizando y estoy acortando el tiempo. O también depende de lo que tú desees, ¿no? Por ejemplo, de repente yo pago una cuota de 1.500 y quiero pagar 1.000 soles, ¿no? Entonces estoy amortizando, no sé, con 5.000 y yo voy a pedir que afecte a lo que viene a ser mis cuotas mensuales, ya no a mi cuota eh, del tiempo, no del plazo, sino mis cuotas mensuales. ¿Listo? Ahí. Ahí sería el tema de en cuanto a créditos y esto ahí entra pues no el encaje bancario, entra la SBS y algo chiquito que les puedo regalar chicos es por ejemplo, al menos en el banco, en Scotiabank, ¿qué es lo que hacían? Y es algo que existe, que es la cuota comodín. Por ejemplo, de repente yo me voy a casar, ¿no es cierto? Y voy a hacer gastos, no sé, pues no, de mi matrimonio. Listo, y yo estoy pagando un crédito, llevo pagando ya 2 años, pero mi crédito son para 5. Entonces, puedo pedir que me pasen una cuota, sí lo puedo hacer, siempre y cuando nunca me haya atrasado. Si me tocaba pagar los 5, tengo que pagar todos los 5. Y cuando tenga esa emergencia, lo puedo utilizar. Y entonces, esa cuota comodín no es que te perdone el mes, sino aplazas el mes sin que te afecte el tema del crecimiento de tu interés ni nada de ello. Es una ventaja, por ejemplo, de pagar a tiempo. ¿Listo? Esa es una parte que también de repente no lo sabían, ahora sabemos, ¿no? Que siempre existe la cuota comodín en el sentido de poder nosotros, en alguna emergencia, ¿no? De repente, no sé, me despidieron de mi trabajo, sé que me voy a demorar 30 días para buscarlo, entonces de repente ahí puedo aplicar. Siempre y cuando paguemos de forma puntual, sin atrasos ni nada. ¿Listo? Y eso se puede hacer, si no me equivoco, solamente una vez al año. Igual en las tarjetas de crédito, también se puede aplicar, pero más en las tarjetas no lo recomiendo porque ahí sí se incrementan las tasas de interés. Listo. ¿Hasta aquí tenemos alguna consulta o duda? Muy bien, perfecto. Qué bonita pregunta, muy bien. Dice, ¿qué significa comprar la deuda? Muy bien, aquí me voy a explayar un poco. Listo. A ver, la compra de deuda se pueden dar de muchas formas. En el caso, por ejemplo, vamos a poner en una financiera. ¿Listo? Yo, digamos, trabajo en mi banco. Yo ahorita soy una analista de mi banco y pues que tengo un cliente que, o en este caso, vamos a poner el ejemplo de que Eric me dice, ¿no? Que quiere comprar su deuda. Me voy a inventar de la Caja Arequipa. ¿Listo? Yo, mi banco, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pedirte tu cronograma, voy a ver la tasa que te ha dado la Caja Arequipa y de acuerdo a ello, yo te voy a negociar la tasa. ¿Listo? Ahora,
Ahí, entre financiera y caja sí conviene, porque en algún momento mi banco, por ejemplo, lanzaba la campaña de que si tenías créditos, por ejemplo, en Caja Trujillo, en Caja Huancayo y en ese momento era Caja Sullana, si tenías te podían dar hasta el 13% solo para comprarte tu deuda, ¿listo? Eso es muy bueno, sí, porque tú, digamos, has sacado un 40% y el que te den a un 10, pues está muy bien porque vas a reducir intereses. ¿Listo? Ahora, el banco también ofrece su compra de deuda de dos maneras, tanto como la financiera, pero en la financiera, por ejemplo, en mi banco te van a evaluar más que todo. En cambio, en el banco es más directo. Puede ser primero por compra de deuda por tarjeta de crédito. Me voy a inventar. Me voy a poner en el caso de Ángel, de repente tiene una línea de crédito de 20,000 soles y pues Ángel viene y dice, ¿sabes qué? Sandra, quiero hacer una compra de deuda de la caja, bueno, en este caso del banco, entre bancos, ¿no? Del banco del BVA. ¿Por qué? Porque hice una disposición de efectivo y pues mi facturación ahorita es no sé, pues 7,000 soles y estoy pagando el 99. Y entonces yo en el banco, ¿no? Me voy a inventar, en este caso voy a hacer Interbank, le voy a decir, perfecto, Ángel, te hago la compra. En este caso ya no vas a pagar la tasa que estás pagando allá, normalmente que podría ser el 70. Yo te puedo ofrecer al 30 o al 20, o inclusive puede llegar hasta un 17%. ¿Te conviene? Obvio que te conviene, porque de repente hiciste una mala transacción, por decirlo así, sacando el efectivo, pero que es más alto, lo puedes pagar menos, ¿no? Con el otro, con la otra institución. Eso es en cuanto a tarjetas de crédito. En cambio, que también cuando hay el tema de en el banco, por ejemplo, cuando no sé si ustedes han ido alguna vez en Ventanilla, los chicos de Ventanilla les ofrecen, ¿no? Este señor tiene aprobado una tal tarjeta, un préstamo tal. Ahí mismo, ya en esta época que estamos tan digitalizados, el mismo banco te dice, ¿no? Ángel, te quiero comprar la deuda que tienes en el BVA. Ahorita estás pagando una tasa del 20% y yo te estoy ofreciendo el 15%, son 5% menos. Te estoy dando tanto, te puedo dar hasta 30,000 y actualmente de repente Ángel va a decir, ¿no? Yo debo 25,000, entonces 5,000 más tendrías para ti. A eso se refiere comprar una deuda, comprar una con otra. Ojo que también ahí no hay que mezclarlo, por ejemplo, algo que me pasaba mucho en el banco con los clientes que me decían, ¿puedo pagar mi cuota con mi tarjeta de crédito? No, una deuda nunca paga otra deuda solo en caso de la compra de deuda, ¿listo? Pero es que no va directamente que voy a pagar una cuota, sino voy a cancelar una deuda para estar con otra deuda o unificar mis deudas, ¿no? A eso se refiere. ¿Listo? Ahí, Ángel, ¿todo bien? ¿Hasta te resolví tus dudas de repente? Listo. Ya tenemos aquí ya, bueno, ya, a ver, otra pregunta. Sí, o sea, en realidad puedes comprar la deuda, dependiendo. Por ejemplo, algo que yo he aprendido en la financiera era cuando, obviamente en una financiera siempre era cara los tasas de interés y nuestro gancho era, saque su préstamo y de acá de 3 a 4 meses le van a llamar para una compra de deuda. Y sí pasa, chicos, que por ejemplo, puedes tener una deuda de 10,000 soles, sí, y estás pagando 6 cuotas y normal, te puede comprar una caja. En una caja la evaluación es más personal. Tú te acercas y le dices que estás con tal banco y estás pagando el 50%, pero no sé cuánto me puedes dar y te pueden mejorar la tasa. Sí, puede ser así. ¿Listo? Algo que vamos a tocar ahora, chicos, no sé si ahí les absolví su deuda. Eh, Listo. Miren, vamos a detallar un tema muy importante antes de culminar con ello. Es, por ejemplo, las habilidades que necesitamos como cajero bancario o comercial para desempeñarnos en este rubro. Por ejemplo, aquí su docente también aplicó, fui cajera, ya comencé en el rubro financiero en Caja Sullana, como lo mencioné, como una cajera. Lo que yo les puedo recomendar cuando estamos en la cajera de un banco es la concentración total en cómo te está hablando el cliente. ¿Listo? En el sentido de, por ejemplo, si un cliente te dice, voy a pagar mi préstamo del que vence el día 20, tienes que buscar el cronograma del día 20. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, en la caja Sullana?
Ya no existe esta caja, pero a mí, ¿qué me pasaba? Me confundía mucho porque habían clientes, como son mayorías comerciantes, encontrábamos distintos códigos de préstamo. Ya podía tener yo, por ejemplo, ahí de repente tenía a Ángel o a Mariela con 4 préstamos cada uno. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer yo? Buscar, ¿no? Fecha por fecha para ver que no pague el crédito equivocado. Porque, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, estoy pagando la cuota que vence todavía ahora el día 10 de marzo, por ejemplo? Y el cliente me está diciendo que vengo a pagar mi cuota del 6 de marzo. Provocamos primero un desorden total, porque recordemos que también se califica al cliente según su historial de pago. Al interno sí lo perjudicamos porque cuando el cliente quiera sacar un paralelo o en este caso otro préstamo, no se le va a otorgar de repente con la misma facilidad de la tasa. Por ejemplo, hay que tener mucho ojo con ello. Cuando el cliente viene, siempre revisemos. Si ves que tiene varios códigos, ingresas. Pero por ejemplo, en el sistema del grupo Scotiabank utilizábamos el BAN total. Y ahí, ¿qué es lo que podíamos ver? Podíamos revisar, por ejemplo, que el número de código y a veces en una esquina te salía el inicio del crédito. Entonces ya sabías si era el más antiguo o era el más nuevo. Ahora, también un detalle muy importante. A veces el mismo cliente que te saca el préstamo también tiene deuda de empresa. ¿Listo? Entonces, a veces es más fácil pedirle el código del préstamo porque ya ingresas directo, o si eres más hábil, ingresas con el DNI y ya sabes qué es lo que tienen que pagar. Y entonces, siempre pedirles ahí mucha atención porque podemos generar un reclamo y a veces ese reclamo te va a generar incertidumbre porque vas a decir, no, que el cliente me dijo o no me dijo. Y algo que les puedo recomendar, por ejemplo, es de que siempre hagan lo que el cliente les instruya, no lo que ustedes crean, porque a veces, ¿qué pasa? Que de repente estoy tan pensando en lo que el cliente está suponiendo, que yo estoy suponiendo, y no es lo que el cliente solicita. ¿Listo? Porque a veces sucede que, por ejemplo, hay pagos, como por ejemplo pago de servicios, que de repente el cliente te dice, voy a depositar a, no sé, pues, a Petroperú, y tú vas con el código, va con el código del grifo y tú vas y lo depositas nuevamente a Petroperú. ¿Y qué es lo que generas? Una contingencia, porque ponte que era del grifo ABZ, ¿no? Y necesitaba que la mercadería, en este caso, la mercadería la tenían que dar el día de hoy y entonces tiene que presentar el voucher. Si no presenta ese voucher, ya fue el grifero, ¿no? Y generamos la contingencia que no le entreguen el producto y generamos un reclamo. Y el reclamo también tiene otro que ya lo veremos más adelante, otro proceso. ¿Listo? Entonces, tener cuidado con ello en cuanto a ventanilla. Algo que, por ejemplo, yo también he trabajado en cadenas retail como atención como cajero comercial también. ¿Listo? Algo que también ahí les puedo indicar es el tema de la revisión de lo que estás cobrando con tu tarjeta y lo que dice tu pantalla. En este caso de la tarjeta del cliente con lo que dice la pantalla. Bueno, ahora ya lo veo más digitalizado, pero en mi época teníamos que digitar manualmente en el PINPAD o en este caso en el POS, ¿no? Digamos, me está comprando 1,000 soles y tenía que colocar lo que decía mi pantalla, 1,020. Entonces, porque si no al final yo tenía que asumir esa responsabilidad. Y lo mismo pasa en ventanilla. Si, por ejemplo, yo en lugar de hacer un depósito hice un retiro, ¿qué va a pasar ahí? Tenía que depositar y en lugar lo retiré. Cuando yo cuadre mi caja, ¿qué es lo que yo voy a ver? De repente voy a ver un faltante, ¿no es cierto? Porque me he confundido en alguna operación. Entonces, en cada institución hay reglas diferentes por seguir, ¿no es cierto? Por ejemplo, de repente hay en el caso del banco teníamos una calculadora que todo lo registraba. Obviamente lo registraba manualmente. No es que había un sistema y yo lo podía encontrar, no. Lamentablemente, si en un pago no lo registraste, fuiste, porque de repente en ese pago que no has registrado, se te fue. ¿Dónde se te puede ir el dinero que te falte o te sobre? En los tipos de cambio, porque a veces confundimos la compra con la venta. ¿Listo? Entonces, más o menos por este lado, esta pequeña introducción de lo que podemos ir desarrollando para nuestro desarrollo en cuanto a cajero bancario, o en este caso, o comercial. ¿Listo? Ahora, dentro de este punto de nuestro curso, chicos, eh,
Cuando nosotros tenemos esta certificación, a mí al menos me ha ayudado un montón en el sentido de con la experiencia poder ingresar de repente y hacer una línea de carrera. Eh, Algo que les puedo decir de que los conocimientos que adquiramos aquí o la certificación que tengamos nos va a ayudar mucho en el sentido de decir, yo sé por esta experiencia que lo he notado en la clase o también porque lo vas a vivir en la cancha, ¿no? Entonces, algo que vamos a ir viendo en las siguientes clases, de repente van a ser otras experiencias donde voy a tener más oportunidad de repente ya para poderles mostrar una diapositiva más personalizada junto con nuestro coordinador que está aquí. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿tienen alguna consulta o duda? Listo. En todo caso, ya tenemos casi 10 minutos más, me parece, para culminar. Ah, no, todavía tenemos media. Ah, sí, todavía hay tiempo. Bien. Vamos a revisar con Quillacort. Me suena. A ver, vamos a revisar ello. A ver, ¿qué pasó con esa institución? A ver. En el año 2023 hubo bastante fiscalización, vamos a decirlo así, de instituciones que no cumplían con justamente lo que habíamos visto, ¿no? Con que esté certificado, por decirlo así, con la SBS. Lo que ha pasado fue que lo liquidemos, que bueno, que se liquide, bueno, más que se liquide, que se cierre, ¿no? Y todos sus ingresos o sus activos o pasivos quedan retenidos en el sentido de como, vamos a decirlo, como bloqueados y congeladas las cuentas. ¿Listo? Eh, un Quillacop. Ya, eso ha sido una cooperativa de ahorro de Cusco, ¿no es cierto? Ya, no lo he revisado, que si teníamos cerrado porque habían 15 instituciones que fueron cerradas por la SBS, ¿listo? Porque no cumplían con bueno, los lineamientos que pide la SBS, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, la intervención que tuvo esta institución fue, si no me equivoco, salió el 17 de julio del año 2024, ¿correcto? Hasta ahora tengo entendido de que no, que se quedó con procesos judiciales, más no entremos no entré en detalle de poder conseguir, no, si es que la institución ha sido cerrada. A ver, permítame un momento. Mm, Ya, estoy revisando y esto ha sido de que tenía pérdida social de capital y ya. ¿Qué sucede? Por ejemplo, algo que he visto mucho, por ejemplo, por la ciudad de Puno, Juliaca, hay mucha gente que tiene su propia cooperativa. O, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, dentro de nosotros, de repente, alguien quiere abrir su cooperativa, lo puede hacer. Sin embargo, o sea, puede hacerlo normal, ¿no? O sea, puedes abrir a la luz pleno del día y todo ello. Vas haciendo tus operaciones y ¿qué sucede? Cuando nosotros, o bueno, en este caso, cuando la institución o en este caso la cooperativa empieza a dar, por ejemplo, ahorros, ¿no? De pagarles 10%, 15% o te da 20%, ¿no? De repente por, no sé, traer 100.000 soles, te pagó el 20%. Que en un banco no va a suceder porque no contrarresta con, eh, con el ingreso que se debería de dar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas instituciones generan pérdida. ¿Pérdida de qué? Del capital. Recordemos la formación de una empresa.
Si el capital excede a los ingresos, o sea, excede, no va a haber un patrimonio equilibrado, ¿no? Donde haya ingresos y los egresos, ¿no? De repente hay más egresos y hay poco ingreso, y obviamente eso se genera pérdida. Y eso es lo que ha sucedido cuando hubo estas intervenciones por parte de la SBS, ¿no? Y entonces, a veces, ¿qué pasa? Que cuando hay mucho de este tema de que cuando nosotros vemos bastantes cajas que ofrecen este tipo de préstamos, bueno, en este caso de ahorros, ¿qué es lo que hacen? Hacen el lavado de activos, también es un método que ingresa dinero no lícito. Por ejemplo, por el lado sur podría ser por una minera informal, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita me puedo poner el ejemplo, yo tengo mi minera, quiero lavar ese dinero, pues, ¿no? Para que entre por ya lavado, ¿no? O sea, como íntegro, que no tiene fin lícito. Entonces, ¿qué hago? Abro un negocio fantasma o, por ejemplo, en este caso, puedo abrir mi cooperativa, empiezo a dar ahorros así, por así, entonces voy diciendo entre comillas, sí, es mi empresa, estoy acá generando ingresos por los ahorros, estoy dando créditos, ¿no? Y al final no es así, simplemente estoy maquillando una información que no es. Y eso también pasa, por ejemplo, algo que he visto también es el tema de los grifos, ¿no? Que cuando nosotros abrimos grifos, de repente, no necesariamente porque realmente necesite esa zona grifo, sino porque a nosotros, ¿qué es lo que hacen? Lavan dinero, trayendo material, ¿no? No netamente de la dinero, como decir, de la inversión dada, sino por dinero que puede ser, por ejemplo, por trata de blancas o tráfico de, de menores, ¿no? Que también también existe ello. Entonces, para lavar ese dinero que existe, pues puedo abrir ese tipo de negocios. ¿Listo? Por ejemplo, lo que les comento algo chiquito. Por el lado de Putina, que si no me equivoco, que queda por entre Juliaca y Puno, hay una sección de una bajada donde encuentras full grifos. O sea, pasas una cuadra, hay otro grifo, pasas otra cuadra, otro grifo. Y es bien raro, pues normalmente no debería de existir ello, ¿no? Porque no es normal ver en una sola cuadra como 40 grifos que apenas pasan carros cada vez a las 500, ¿no? Eso también es algo sospechoso. Por ejemplo, cuando eres cajero bancario dentro de un banco, también puedes detectar el lavado de activos. ¿Cómo? Por ejemplo, por ejemplo, ya se declara el origen de fondos a partir de 30,000 soles, ¿no es cierto? O el equivalente en 10,000 dólares. A veces pasa de que no te pide el sistema, ¿por qué? Porque a la larga sucede de que nosotros, el sistema, no te lo pide por el tipo de cambio. Pero ¿qué pasa? Cuando tú le preguntas a un cliente y le dices de dónde proviene el dinero, ¿qué sucede? Te comenta y te dice, me prestó mi hermana, ¿no? Y no coincide un poco con lo que te dice. O a veces, ¿qué sucede? Que te dicen, sí, el dinero proviene de la venta de abarrotes, de una empresa que vende, por ejemplo, ferretería. Y tú dices, pero este es rubro ferretería, ¿por qué me diría que es la venta de abarrotes? Y entonces también ahí ya detectas, ¿no? Que hay una información falsa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tendríamos el tema de nuestro, de nuestra alerta, ¿no? De lavado de activos. Y esto implica que nos estaría cumpliendo nosotros, bueno, el cliente o en este caso la institución que está intentando blanquear el dinero con su depósito, pues no estaría cumpliendo con lo que la SBC nos exige como institución como tal. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, creo que hasta aquí hemos podido conversar un poco del tema de lavado de dinero, sin querer queriendo. Y a ver, dice que ya. Mire, ya quedan casi 10 minutos para poder hacer el sorteo de lo que nos había comentado nuestro coordinador del curso. ¿Listo? Me parece que ya estamos, sí, ya estamos, Patrick, o aún todavía nos queda tiempo. Sí, profesora. Ya estamos listos para iniciar con el sorteo de hoy.